El amanecer llegó sereno después de una tormenta que había sacudido todo Willow Creek. El sheriff Daniel Harper, un hombre de 45 años con mirada cansada, bebía café frío en su oficina de madera. Desde la muerte de Marta, su esposa, la rutina se había vuelto un peso. Su hijo se había marchado, y la casa estaba demasiado silenciosa. Ese día, su ayudante Sanders entró empapado por la lluvia, acompañado de una niña. Estaba descalza, cubierta de lodo, con un chal desgastado. Sus ojos oscuros, grandes y asustados, lo decían todo. Estaba sola. Se quedó en la estación desde ayer, explicó Sanders. Nadie vino por ella. Daniel la miró con calma. ¿Cómo te llamas, pequeña? Clara susurró apenas. No dijo más. No mencionó apellido ni familia. Daniel no presionó. Reconocía el dolor cuando lo veía. Esa noche, Clara durmió en un catre detrás de la oficina. Le llevó estofado y pan. No comió mientras él estaba presente, pero al volver, el plato estaba vacío. Era una señal. Los días siguientes, Daniel preguntó en estaciones cercanas, mandó telegramas, pero nadie reclamaba a Clara. El pueblo comenzó a murmurar, seguro es huérfana, quizás fugitiva. Daniel no hizo caso. Una tarde, al regresar, la encontró barriendo con una escoba enorme para su tamaño. Se detuvo al verlo, como si temiera un regaño. Ya se ve más limpio, dijo él sonriendo. Fue un gesto pequeño, pero Clara empezaba a confiar. Con el tiempo, alimentaba gallinas, doblaba ropa, dejaba flores silvestres en la ventana. Daniel le dio una colcha vieja de Marta. Clara la acariciaba como si fuera un tesoro. Algunas noches lloraba en silencio, pero ya no estaba sola en una estación vacía. Cuando llegó la feria del pueblo, Daniel la llevó. Los niños corrían con papalotes y manzanas caramelizadas. Clara observaba desde un rincón, tímida. Una vendedora de listones la llamó, y Daniel compró uno azul. Cuando lo ataron a su cabello, Clara sonrió de verdad por primera vez. Esa sonrisa iluminó a Whisky. Dicen que aquí está mi sobrina Clara. Vengo por ella, dijo arrogante. Cuando la niña lo vio, se encogió, temblando. El hombre mostró un papel arrugado. Es mía. Daniel lo miró con firmeza. Curioso que diga ser su familia y ni pregunte si está bien. Hasta que no haya pruebas legales, se queda aquí. El hombre gruñó, insultó y se fue, pero Daniel sabía que volvería. Esa noche, Clara habló entre lágrimas. Sus padres habían muerto, y ese hombre solo quería explotarla. Ella había escapado en un tren sin rumbo, con la esperanza de encontrar un lugar. Daniel la escuchó en silencio, y en su interior juró que jamás la dejaría enfrentar el mundo sola. El amanecer siguiente trajo silencio, pero Daniel no durmió. Se quedó en el porche de la oficina, rifle en mano, mirando la calle polvorienta. Sabía que aquel hombre regresaría, y lo que menos quería era que Clara volviera a sentir miedo. Dentro, la niña seguía abrazada a la colcha de Marta, respirando con calma. Daniel la observó unos instantes y pensó en su esposa. Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer, murmuró. A media mañana, los rumores crecían en el pueblo. Algunos apoyaban al sheriff, pero otros decían que debía entregar a la niña para evitar problemas. Daniel no cedía. Su deber no era con el escándalo, sino con lo justo. Esa tarde, Clara salió a ayudar en el corral. Acariciaba a una gallina como si fuera un cachorro. Daniel sonrió, pero notó el temblor en sus manos. No tienes que fingir que no tienes miedo, dijo él suavemente. Si me llevan con él, nunca volveré a sonreír, susurró Clara. El corazón de Daniel se apretó. Se inclinó y le prometió. Mientras yo respire, nadie te hará daño. Era la primera vez que Clara lo miraba directo a los ojos. En su mirada había algo nuevo, confianza. Esa noche, Daniel fue a la iglesia del pueblo. El pastor lo escuchó en silencio y después dijo: a veces, Dios no nos manda hijos por sangre, sino por destino. Quizás esta niña llegó para recordarte que aún tienes un corazón que proteger. Las palabras lo persiguieron todo el camino de vuelta. ¿Sería Clara ese destino? Pasaron días tranquilos,
hasta que el hombre regresó, ahora con 2 acompañantes armados. Golpeó la puerta del despacho y exigió a la niña. Sheriff, ella es mi sobrina. Nadie tiene derecho a quedársela. Daniel se interpuso firme, mano sobre el revólver. No tienes documentos legales, ni testigos, ni la confianza de la niña. Si insistes, tendrás que pasar sobre mí. Los hombres lo retaron con miradas, pero el pueblo comenzó a reunirse alrededor. Algunos recordaban favores del sheriff, otros la sonrisa tímida de Clara en la feria. Uno a uno, se fueron acercando, mostrando apoyo silencioso. El forastero, furioso, escupió al suelo y se marchó maldiciendo, prometiendo volver. Esa noche, Clara temblaba bajo la colcha. Daniel se sentó junto a ella, le contó historias de su juventud, de cómo conoció a Marta, de las estrellas que siempre cuidaban a quienes estaban solos. Poco a poco, la niña cerró los ojos, hasta quedarse dormida. Al verla, Daniel sintió una certeza que no había tenido desde que enviudó. La vida le estaba dando una segunda oportunidad de ser algo más que un sheriff solitario. Podía ser padre de nuevo. El miedo no había terminado, pero una semilla de esperanza había echado raíz en ambos. El sol caía lento sobre los tejados de Willow Creek cuando Daniel salió a recorrer el pueblo con Clara. Algunos vecinos la saludaban tímidos, otros todavía la observaban con desconfianza. No todos aceptaban que el sheriff diera techo a una niña sin apellido ni pasado claro. En la tienda general, la señora Whitaker le regaló a Clara una manzana roja. Toda niña merece algo dulce, dijo sonriendo. Clara agradeció en voz baja, pero la apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Daniel notó cómo la bondad más pequeña podía encender una chispa en su corazón. En cambio, en la taberna, un grupo de hombres murmuraba con desprecio. El sheriff se va a buscar problemas por esa mocosa. No es su hija. ¿Para qué arriesgarse? Daniel escuchó, pero no respondió. Aprendió que las palabras de miedo siempre son más ruidosas que los actos de bondad. De regreso, Clara preguntó en voz bajita. ¿Por qué hay gente que no me quiere aquí? Daniel respiró profundo. Porque a veces la gente teme lo que no entiende. Pero no todos piensan igual. Mira a la señora Whitaker, o a los niños que te sonríen. Ellos ven quién eres, no de dónde vienes. Clara se quedó pensativa. Por primera vez, parecía querer creer que tal vez sí pertenecía a ese lugar. Esa noche, el sheriff escribió una carta a un juez del condado, pidiendo orientación sobre la custodia de Clara. No podía depender solo de la fuerza, necesitaba respaldo legal para protegerla. Mientras tanto, la vida en el pueblo siguió. Clara ayudaba en la iglesia, arreglaba flores, compartía panés con los ancianos. Su risa empezó a escucharse en las calles, y los niños del pueblo comenzaron a buscarla para jugar. Era como si, poco a poco, la niña invisible empezara a ser parte de la comunidad. Un sábado, organizaron una comida comunitaria. Daniel llevó a Clara, y aunque al principio se escondió detrás de él, terminó corriendo con otros pequeños, probando pasteles y soltando carcajadas que Daniel jamás había imaginado escuchar de ella. El pastor se acercó al sheriff con una sonrisa sabia. ¿La ves? El pueblo también necesita esperanza, y ella la está trayendo de vuelta. Daniel la observó brincar bajo el sol, con las mejillas encendidas y el listón azul ondeando en su cabello. Sintió algo profundo. Clara ya no era solo una niña abandonada. Era familia. Pero la paz nunca duraba demasiado en Willow Creek. 2 días después, llegó un jinete con un sobresellado. Traía respuesta del juez, la decisión final se tomaría en audiencia. Y en esa audiencia, el supuesto tío de Clara tendría derecho a presentarse. El corazón de Daniel se endureció. Sabía que esa batalla no sería solo legal. Tendría que demostrar, con acciones y con amor, que Clara había encontrado más que un techo, había encontrado un hogar. Los días previos a la audiencia trajeron un aire pesado a Willow Creek. El sheriff Daniel lo notaba en cada paso, el murmullo de la gente, el silencio de Clara al anochecer, la presión de saber que un papel podía decidir su destino. Una tarde, mientras Clara tejía una muñeca de trapo con retazos viejos, Daniel se sentó junto a ella.
Pronto iremos ante un juez, le explicó con voz calma. Te harán preguntas, y quiero que sepas que no estás sola. Clara bajó la mirada. ¿Y si me obligan a ir con él? Daniel la tomó de la mano. Entonces pelearé otra vez. Nadie tiene derecho a robarte la infancia. Por primera vez, Clara lo abrazó. Un abrazo tímido, tembloroso, pero lleno de confianza. Daniel lo sintió como una promesa silenciosa. Ella también empezaba a verlo como familia. Esa misma noche, llegaron noticias inquietantes. El forastero había sido visto en un pueblo cercano, jactándose de que pronto tendría a la niña y que ganaría dinero con ella. La rabia recorrió el pecho del sheriff, pero también una certeza: no permitiría que ese hombre la convirtiera en mercancía. Al día siguiente, Daniel reunió al pueblo en la iglesia. Vecinos, muchos me han preguntado por qué arriesgarme por esta niña. Les digo algo, porque todos fuimos niños alguna vez. Porque nadie merece ser dejado atrás como si no valiera nada. Un murmullo recorrió las bancas. Algunos asintieron, otros seguían en duda. Entonces Clara, escondida detrás de él, dio un paso adelante. Yo solo quiero quedarme donde me siento segura, dijo con voz quebrada. El silencio fue absoluto. Y en ese instante, varias manos se levantaron: la señora Whitaker, el pastor, un par de granjeros. El pueblo estaba dividido, pero un pequeño grupo ya se había puesto de su lado. Esa noche, Daniel escribió otro informe para el juez, con testimonios de quienes habían visto el cambio en Clara. Su risa recuperada, su voluntad de ayudar, la forma en que había empezado a pertenecer. El día de la audiencia llegó con cielos grises. Clara vestía un sencillo vestido azul que la señora Whitaker había arreglado. Sus ojos brillaban de nervios. Daniel caminaba junto a ella, con la mano firme sobre su hombro. En el tribunal improvisado del condado, el tío apareció con ropas limpias, fingiendo seriedad. Mostró un papel, aseguró que era su única familia. El juez lo escuchó en silencio. Cuando le tocó a Clara, su voz temblaba, pero habló claro. No tengo familia. Mi mamá y mi papá ya no están. Pero el sheriff, él me dio una casa, comida y me cuidó cuando nadie más lo hizo. El juez la observó, luego miró a Daniel. Sheriff Harper, su testimonio será crucial. ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad legal de esta niña? Daniel no dudó. Sí, señor juez. Estoy dispuesto a darle no solo un techo, sino un hogar y un futuro. El juez no respondió de inmediato, pero en los ojos de Clara había esperanza. La decisión aún no estaba escrita, pero en ese momento Daniel supo que, pase lo que pase, jamás la dejaría sola. El eco de las palabras del sheriff aún flotaba en la sala cuando el supuesto tío sacó de su chaqueta otro documento. Aquí está el certificado de nacimiento de la niña, dijo con seguridad. Fui designado como su tutor tras la muerte de mis hermanos. El juez tomó el papel, lo revisó con gesto serio. Daniel sintió un nudo en el estómago. El documento parecía auténtico, con sellos oficiales y firmas. Clara Lo Moreau Adarada. Es mentira. Susurró ella, gelando la manga del sheriff. Daniel la calmó con un leve apretón de mano. Sabía que en aquel momento no bastaba con la palabra de una niña. Necesitaba pruebas, necesitaba tiempo. El juez pospuso la decisión para revisar los papeles. El tío sonrió con arrogancia, como si ya tuviera ganada la batalla. De regreso a Willow Creek, Clara guardó silencio to do el camino. Al llegar, rompió a llorar. Él siempre miente, sheriff, siempre. Si me llevan con él, me hará trabajar hasta que no pueda más. Daniel la abrazó con fuerza. No voy a permitirlo, Clara. Te lo prometí. Esa misma noche, reunió a los vecinos en la oficina. Les explicó la situación. Si no encontraban pruebas que desmintieran aquel papel, Clara corría el riesgo de ser entregada a un hombre cruel. El pueblo se quedó en silencio hasta que la señora Whitaker habló. Todos hemos visto cómo ha cambiado esta niña. No podemos dejar que se la lleve. Uno a uno, otros comenzaron a ofrecer ayuda. Un comerciante que había visto al forastero borracho presumiendo su plan, un ranchero dispuesto a testificar,
el pastor que aseguraba que la firma en el documento no coincidía con la de los registros oficiales. Por primera vez, Daniel no se sentía solo. El pueblo, dividido hasta entonces, empezaba a unirse por Clara. Los días siguientes fueron intensos. Mientras Clara ayudaba en los quehaceres con una sonrisa valiente, Daniel y Sanders viajaron al condado vecino en busca de archivos. Allí encontraron una pista. El supuesto tutor nunca había registrado la muerte de los padres de Clara, ni había presentado documentos legales antes de aparecer en Willow Creek. Con esas pruebas en mano, Daniel volvió al pueblo con renovada esperanza. Pero el tío no se quedó quieto. Envió a 2 hombres a intimidar a la gente que apoyaba al sheriff. La señora Whitaker encontró su puerta marcada con un cuchillo, y un granjero recibió amenazas de perder su ganado. Lejos de asustarse, el pueblo reaccionó con más valor. Una tarde, los vecinos se reunieron frente a la oficina del sheriff. El pastor habló en voz alta. No estamos defendiendo solo a una niña. Estamos defendiendo lo que significa ser humanos. Clara, de pie junto a Daniel, los miraba con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en su vida que tanta gente estaba dispuesta a luchar por ella. El juicio se reanudaría en 2 días, y esta vez, Daniel no solo iría con la verdad. Iría con todo un pueblo detrás. La mañana del juicio amaneció nublada, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. Daniel se ajustó el cinturón del revólver y tomó la mano de Clara antes de entrar en el tribunal del condado. Ella temblaba, pero no retrocedía. El juez los recibió con semblante serio. A su lado, el supuesto tío sonreía con aire de triunfo. Había llevado a 2 testigos falsos que juraban conocerlo como pariente de la niña. Daniel observó cada detalle. Los hombres evitaban mirarlo directo a los ojos, como si supieran que estaban mintiendo. Cuando llegó el turno del sheriff, se puso de pie y habló firme. Su señoría, este hombre no tiene derecho sobre Clara. Los registros del condado vecino lo prueban. Nunca presentó solicitud de custodia, ni reportó la muerte de sus padres. Además, varios ciudadanos pueden testificar sobre sus verdaderas intenciones: usar a la niña como mano de obra. El juez levantó una ceja. ¿Tiene testigos? Daniel asintió. Uno por uno, los vecinos que habían viajado desde Willow Creek pasaron al estrado. La señora Whitaker relató cómo el hombre había amenazado su casa, el pastor explicó la falsedad de las firmas, y un comerciante juró haberlo escuchado presumir que sacaría provecho de la chiquilla. El tío se retorcía en su silla, cada vez más incómodo. Finalmente, el juez llamó a Clara. Daniel quiso protegerla, pero sabía que ella debía hablar. La niña caminó despacio hasta el estrado, con el listón azul brillando en su cabello. Clara, dijo el juez con voz amable. Dime, ¿quieres vivir con este hombre que dice ser tu tío? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. No, señor juez. Él nunca me cuidó. Solo me gritaba y me hacía trabajar. Yo escapé porque sabía que no me quería. Hizo una pausa y giró hacia Daniel. El sheriff me dio un cuarto, comida caliente, y me dijo que mientras respirara, nadie me haría daño. Quiero quedarme con él. El silencio en la sala fue profundo, roto solo por un sollozo ahogado de la señora Whitaker. El juez entrelazó las manos, pensativo. Niña, tus palabras son importantes. No solo necesito documentos, también necesito escuchar tu corazón. El tío explotó, gritando que todo era un invento, que ella estaba manipulada. Pero el juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Después, fijó la mirada en Daniel. Sheriff Harper, ¿entiende lo que significa asumir la custodia? No es solo darle un techo. Es guiarla, educarla, amarla como a una hija. Daniel no titubeo. Lo entiendo, señor juez. Y lo acepto con todo mi ser. Clara lo miró con los ojos llenos de esperanza. Por primera vez, se veía segura de que aquel día podía cambiarlo todo. El juez guardó silencio unos instantes, antes de anunciar que daría su veredicto final en la siguiente sesión. La tensión seguía viva, pero Clara ya no era la niña temerosa de la estación. Había encontrado su voz, y la había usado para reclamar su lugar.
El juez había pospuesto el veredicto hasta la siguiente sesión, y esa decisión encendió la desesperación del supuesto tío. Sabía que los testimonios y las pruebas estaban en su contra, así que planeó un acto más oscuro, llevarse a Clara antes de que la justicia pudiera decidir. La noche previa, mientras el pueblo dormía, 3 jinetes se acercaron a Willow Creek. El forastero iba al frente, con la determinación de un hombre que no pensaba perder su negocio. En la oficina del sheriff, Clara descansaba en el catre, abrazada a su muñeca de trapo. Daniel, en el porche, mantenía los ojos atentos. Algo en el aire le parecía extraño. Distancia. Se puso de pie, tomó el rifle y silbó para llamar a Sanders, que dormía en la habitación trasera. «Se acercan», murmuró Daniel con voz tensa. Los jinetes entraron al pueblo confiados, pero no contaban con que la gente de Willow Creek ya estaba alerta. Desde la feria y el juicio, el pueblo había aprendido a cuidar de Clara como si fuera suya. Una linterna se encendió en la casa de la señora Whitaker, luego otra en la iglesia, y poco a poco, varias puertas se abrieron. Cuando los hombres se aproximaron a la oficina del sheriff, vieron que no solo Daniel y Sanders los esperaban. Una docena de vecinos, armados con escopetas de caza y palas, se habían reunido en silencio, formando un muro humano frente al despacho. El forastero escupió al suelo. «Esa niña me pertenece». Daniel avanzó un paso, rifle en mano. «No. Esa niña pertenece a su propio futuro, y tú no formas parte de él». El hombre rió con desprecio, pero al ver al pueblo alineado detrás del sheriff, su seguridad empezó a flaquear. Una mujer mayor levantó la voz. «Ya basta. No permitiremos que se la lleven». Los demás comenzaron a gritar también, hasta que el eco de sus voces llenó la calle polvorienta. Era la primera vez que Willow Creek se levantaba unido en algo tan grande. El forastero intentó amedrentarlos, pero sus hombres retrocedieron. Nadie quería enfrentarse a un pueblo entero decidido a defender a una niña. Finalmente, maldijo en voz alta y giró el caballo. «Esto no termina aquí», gruñó, alejándose bajo la oscuridad. Cuando el silencio regresó, Daniel volteó hacia el pueblo. Algunos aún temblaban, otros estaban pálidos, pero todos habían permanecido firmes. «Gracias», dijo el sheriff con voz quebrada. «No por mí, sino por ella». Clara, asomada en la puerta, miraba la escena con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba pertenecer. Un pueblo entero había decidido que ella valía la pena. Esa noche, Daniel se quedó despierto, pero ya no se sintió solo. Ahora sabía que no era solo su promesa, era la promesa de toda una comunidad. El amanecer del día del veredicto pintó el cielo de tonos rojos y dorados. Willow Creek parecía contener la respiración. Daniel y Clara se prepararon en silencio, él con su uniforme impecable, ella con el vestido azul que la señora Whitaker había planchado con esmero. El listón en su cabello ondeaba suavemente, como un símbolo de resistencia. El camino hacia el tribunal fue largo, pero no iban solos. Una caravana de vecinos los acompañaba a caballo y en carretas. No querían que el sheriff enfrentara solo aquel día decisivo. Clara los miraba con asombro. Nunca había imaginado que tanta gente se levantaría por ella. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. El juez observaba desde lo alto, serio, mientras el supuesto tío se mostraba seguro de sí mismo. Había traído a un abogado de la ciudad, elegante y hábil con las palabras, dispuesto a desarmar los argumentos del sheriff. El abogado habló primero. «Su señoría, no hay duda de que mi cliente es el pariente legítimo de la niña. Posee documentos certificados y testigos. El sheriff Harper, aunque bien intencionado, no tiene derecho legal a retenerla». Daniel apretó los puños, pero se mantuvo firme. Cuando fue su turno, entregó las pruebas halladas en el condado vecino, registros incompletos, documentos contradictorios y testimonios que demostraban la falsedad de la historia del tío. «No basta con un papel», dijo Daniel con voz clara. «La verdad está en los actos. Este hombre buscó a Clara no para cuidarla, sino para explotarla». El juez escuchaba, pero no daba señales de su decisión. Entonces pidió a Clara que hablara nuevamente.
La niña respiró hondo, mirando primero al juez y luego al público. Cuando mis papás murieron, nadie vino por mí. Nadie, hasta el sheriff. Él no me preguntó de dónde venía, solo me dio comida y un lugar seguro. Con él aprendí a sonreír otra vez. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Yo no quiero un papel que diga quién soy. Yo quiero una familia. Y ya la encontré. El silencio en la sala fue absoluto. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. Un hombre mayor, desconocido para casi todos, se levantó entre los asistentes. Su señoría, dijo con voz temblorosa, soy notario en el condado de Red Rock. Conozco a este supuesto tutor. He visto cómo falsificó documentos en más de una ocasión. Vine porque no soportaba guardar silencio. Sacó de su bolso un registro oficial, la verdadera acta de nacimiento de Clara, donde no aparecía ningún tío designado. El juez tomó el papel, lo examinó con atención, y su semblante cambió. El supuesto pariente palideció, y su abogado quedó sin palabras. El juez golpeó la mesa con el mazo. He has escuchado sufficient. La custodia de Clara Harper queda a cargo del sheriff Daniel Harper, con efecto inmediato. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Clara soltó un sollozo y corrió a abrazar al sheriff, quien la levantó en brazos como si la estuviera recibiendo en un nuevo mundo. Ese día, no solo ganaron un juicio. Nació una familia. El sol ya estaba alto cuando salieron del tribunal. La multitud que aguardaba afuera estalló en aplausos y vítores al ver a Clara tomada de la mano del sheriff. Algunos lanzaron sus sombreros al aire, otros tocaron campanas improvisadas con ollas y sartenes. Willow Creek celebraba no solo un triunfo legal, sino el nacimiento de algo más grande, el espíritu de comunidad. Clara, aún con los ojos húmedos, miraba a la gente que la rodeaba. Señoras que apenas conocía la abrazaban, niños corrían a tomarla de la mano, y hasta los comerciantes le ofrecían dulces o cintas de colores. Por primera vez en su corta vida, sentía que pertenecía a un lugar. Daniel, aunque serio como siempre, no pudo evitar que sus labios dibujaran una sonrisa discreta. Al ver a Clara reír tímidamente, comprendió que todo el esfuerzo había valido la pena. Aquella niña le estaba enseñando algo que había olvidado desde la muerte de su esposa, que el amor no siempre llega en la forma que uno espera, pero cuando llega, tiene el poder de sanar. Esa tarde, el pueblo organizó una pequeña celebración improvisada en la plaza. Se colocaron mesas largas con pan recién horneado, guisos caseros y jarras de limonada. El pastor pronunció unas palabras, recordando que en los momentos más difíciles, la bondad siempre debe guiar a la gente. Hoy no solo protegimos a una niña, dijo. También protegimos lo mejor de nosotros mismos. Clara escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la falda. De pronto, se acercó a Daniel y tiró suavemente de su manga. ¿Puedo decir algo? Él asintió, y la niña subió a una pequeña banca para alcanzar la mirada de todos. Gracias, empezó con voz bajita. Gracias por no dejarme sola. Pasaron los días, y lo que había comenzado como un gesto de compasión se convirtió en un lazo inseparable. Daniel, el sheriff que había aprendido a vivir en silencio tras la pérdida de su esposa, descubría cada día que Clara llenaba con luz los rincones más oscuros de su vida. Las rutinas cambiaron. Ya no eran desayunos solitarios con café frío. Ahora, Clara insistía en preparar pan tostado, aunque a veces lo quemaba un poco. Las mañanas se llenaban de risas mientras Sanders bromeaba con la niña, llamándola la nueva ayudante del sheriff. El pueblo también se transformó. Willow Creek, antes dividido por pequeñas rencillas, se unió en torno a Clara y Daniel. Los vecinos comenzaron a ayudarse más entre sí, recordando lo que habían sentido al defender a la niña juntos. Se hablaba de cómo esa pequeña había despertado lo mejor en todos, la valentía, la ternura y la solidaridad. Un domingo, mientras caminaban hacia la iglesia, Clara se detuvo frente a la tumba de la esposa de Daniel, cubierta de flores frescas. Tomó la mano del sheriff con delicadeza y susurró. Sé que ella me cuida desde arriba. Y yo quiero cuidar de ti aquí abajo. Daniel sintió que sus ojos se humedecían.
Nunca había imaginado que la vida le daría una segunda oportunidad para sentir algo tan puro. Con el tiempo, tomó una decisión firme: adoptar legalmente a Clara. El proceso fue sencillo, porque el juez y el pueblo entero respaldaban la petición. El día en que Clara firmó con letra temblorosa el apellido Harper junto al suyo, todos los presentes aplaudieron con lágrimas en los ojos. En la celebración, la niña levantó la vista hacia Daniel y le dijo en voz baja: «¿Ahora sí soy tu hija de verdad?». Él la abrazó con fuerza, respondiendo con un nudo en la garganta: «Siempre lo fuiste. El papel solo lo confirma». Esa noche, Clara colgó en la pared de la oficina un dibujo que había hecho. 2 figuras de la mano, con un sol grande y brillante encima. Abajo escribió con letras torcidas: «Mi familia». Daniel lo miró largo rato después de que ella se durmiera. Era un simple dibujo, pero para él significaba un nuevo comienzo, una promesa cumplida y un futuro lleno de esperanza. El sheriff que una vez se había sentido vacío, y la niña que había sido olvidada por todos, ahora caminaban juntos hacia una vida compartida. No eran perfectos, pero eran lo que más importa en este mundo: familia. Y así, en aquel pueblo del desierto, todos recordaban la historia de cómo una niña sin nadie y un hombre que había perdido todo se encontraron para salvarse mutuamente. Porque a veces, lo que empieza como un acto de compasión termina revelando el regalo más grande: el amor que da un hogar para siempre.